¿Qué tal? Bienvenidos a Global Connection. En este episodio estamos muy emocionados de tener como invitado al presidente nacional de la Federación Mexicana de Fisioterapia, Terapia Física, Rehabilitación y Kinesiología, el Dr. Yuvat Azpeitia. Él es licenciado en Kinesiología, maestro en Administración de Hospitales y Salud y doctor en Ciencias de la Educación. Se destaca como fundador de la FEMEFI y de CONFCA, que es el Colegio de Fisioterapia y Kinesiología de Aguascalientes. Uno de sus logros más importantes durante su amplia trayectoria fue haber sido gestor de la reforma al artículo 79 de la Ley General de Profesiones en México, donde se le dota de autonomía al fisioterapeuta en su actuar. Prepárense para una conversación rica de conocimiento, con una visión hacia la multidisciplina. Sin más preámbulos, comencemos con esta cápsula, integrando estrategias para el trabajo multidisciplinario en rehabilitación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una cápsula más de Global Connection. Esta es la primera temporada Rehabilitación en la Era Moderna. Y hoy toca un tema muy especial y sumamente importante. Mi nombre es Rodolfo González y hoy vengo a presentarles la cápsula Integrando estrategias para el trabajo multidisciplinario en rehabilitación, fisioterapia o kinesiología. En esta cápsula nos adentraremos al papel que ha tenido la rehabilitación a lo largo del tiempo, pero sobre todo en un aspecto muy importante como lo es el trabajo multidisciplinario. Y para eso hoy me acompaña un invitado de honor. Es un gusto para mí recibir al Dr. Yuvat Azpeitia, presidente de la Federación Mexicana de Fisioterapia, Terapia Física, Rehabilitación y Kinesiología. Un gusto, ¿cómo anda? Bien, Rodo, gracias por esa bienvenida. Contento de estar con ustedes, contento de compartir y de que siempre nos abran estos espacios que suman al conocimiento y que suman a la información. Gracias, de verdad. Claro, y pues hoy es un tema muy interesante que hemos visto en evolución en los últimos años. Yo creo que diría en la última década ha tenido un auge, y no se diga cuando fue la pandemia del COVID, que realmente ahí fue un trabajo multidisciplinario de todo el sector salud, tanto nutriólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, médicos, nutriólogos, que era formar un equipo realmente y ver los retos que se avecinaban para poder afrontar esa pandemia. Pero antes de comenzar con esta cápsula, me gustaría hacerle una pregunta, un tanto filosófica. ¿Quién es el Dr. Yuvat Azpeitia? Bueno, un apasionado de la profesión, un apasionado de la kinesiología. Considero que como la mayoría de las personas que terminan haciendo algo por su profesión, por azares del destino, llego a la kinesiología en México y me doy cuenta, con experiencias previas en áreas de la medicina, el rezago enorme que existía en la profesión, o en las profesiones, en este caso las que mencionaste, fisioterapia, terapia física, kinesiología y rehabilitación en nuestro país. Desde que empezamos a estudiar esta rama de la salud, nos dimos cuenta, o me di cuenta en lo particular, que en México, pese a que era uno de los países en donde inicialmente llega la fisioterapia como área técnica a nivel Latinoamérica o a nivel América, en 2008, que fue cuando empecé a incursionar con esta rama, realmente estábamos en pañales, estábamos en una situación de un rezago bastante complejo. Existía una evolución en el área de la salud a nivel mundial, y en México todavía existía esa falta de. Entonces, bueno, en lo particular, enfocados a esta área, ese es Yuvat Azpeitia, un apasionado de la profesión. Excelente. Creo que somos muchos los que nos apasiona todo esto para poder a seguirlo haciendo crecer, como también lo han estado haciendo estos últimos años. Y coménteme, ¿qué significa para usted la rehabilitación en un contexto de salud? Bueno, nosotros trabajamos específicamente con movimiento. La rehabilitación termina siendo, como su nombre lo menciona, el volver a habilitar algo.
Entendemos que a nivel social el ser humano es un ente que se mueve. Las deficiencias que pudiesen existir en la falta del movimiento generan alguna alteración a nivel social. Específicamente la rehabilitación hoy por hoy termina siendo una parte esencial en el estado o en el equilibrio de este concepto llamado salud, ¿no? No solamente la ausencia de la enfermedad, dice el concepto. Y bueno, pues sumando en el día a día las características que todo ser humano necesita, pues trabajamos directamente con la rehabilitación, específicamente, bueno, con esa intención a nivel social. ¿En qué punto estamos nosotros en este momento? Usted ha viajado a lo largo y ancho del país, de sur a norte, ¿y cómo ve usted en este punto que nos encontramos conforme a un trabajo multidisciplinario? Hay en algunas áreas que estamos, en algunas entidades federativas un poco más rezagados, hay más evolución en otras áreas del país, ¿o cómo usted puede ver el contexto en que ahorita nos encontramos? Bien, bueno, nuestra profesión a nivel nacional, afortunadamente, como bien mencionaste tú, de una década para acá ha evolucionado a pasos agigantados. Hoy considero que ni siquiera dejarlo a nivel nacional, sino yo me podría ir un poquito más para allá, a nivel mundial, a nivel internacional. Gracias a los avances tecnológicos, a la facilitación de la información, nosotros, tanto desde el norte hasta el sur, con el simple hecho de agarrar un dispositivo y buscar cualquier cosa que te interese, tú ya no nada más vas a estar leyendo lo que está pasando en Ciudad de México, por ejemplo, claro, ¿no? Estás leyendo ya lo que pasó en Dubái, que acabamos de estar por allá, lo que pasó en Grecia, que también hemos estado por allá, lo que pasa en China, en Tokio, etc. Eso nos da una situación en cuestión de preparación, pues realmente ya más práctica para estar, entre comillas, a la vanguardia. Si bien por historia y por de dónde venimos, la evolución en México, como te comenté hace un momento, viene dándose actualmente a pasos agigantados, pues también tenemos ese lastre o esa realidad que es nuestra historia, de dónde venimos, y eso no sé, más adelante seguramente podemos explicarlo un poquito más. Eso es lo que nos permite un poquito o nos impide un poquito esa evolución que actualmente tenemos, de trabajo multidisciplinario específicamente, ¿sabes? De trabajo multidisciplinario. Hablamos de eso, del dónde venimos, y justamente hace unos días, un poquito más adelante voy a grabar una cápsula sobre la historia de kinesiología, de rehabilitación específicamente, y me llama mucho la atención que empezamos en 1870 aproximadamente, cuando se inaugura la primera Escuela Nacional para Ciegos, que es cuando empieza a incursionarse las cuestiones de discapacidad. ¿Y qué es lo que pasa más adelante o con la evolución? Pues bueno, el médico abarcó todas las áreas. Básicamente el médico era el que se ocupaba de todas las áreas, cuando nosotros en Latinoamérica, en un nivel occidental y todavía en Norteamérica, ya tenían avances en que ya era, bueno, tú eres como más para el movimiento, rehabilitación, kinesiología, fisioterapia, tú eres como más para nutrición, tú eres más para psicología, que inclusive en psicología les llegó a pasar en su momento cuando fue el psiquiatra con el psicólogo, también hay diferentes, pero se habla de esto porque el médico tomó tanto contexto que a la vez ellos iban avanzando, pero nosotros estábamos en un aspecto, como usted menciona, técnicos. Para mí, yo leer el artículo decía nuestra formación, como si un médico se quería formar en rehabilitación, eran 6 meses, era como si fuera un tipo diplomado. Inclusive llegaron a mandar a las enfermeras, si no me equivoco, del personal de la salud, en la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos para capacitarse, y las enfermeras eran las que portaban su hábito de enfermería y también el aspecto de rehabilitación. Y es cuando empiezan como a pasar esta autonomía, en el que el médico ya se empieza como a separar y se empieza a reconocer ya como tal una figura de
de fisioterapeuta, kinesiólogo o terapeuta físico. ¿Cómo ve estos cambios que se han tenido? Bueno, ha sido complejo porque por encima de las mismas situaciones académicas, administrativas, la necesidad ha hecho que la profesión evolucione. Totalmente. Como bien mencionas tú, incluso el ente que nos regulaba a individuos, ¿bien? Hoy, con base en mismas estadísticas de este ente llamado AMEFI, estamos hablando de profesionistas aproximadamente 13,000 a nivel república, lo cual yo considero está corto todavía porque pues cada cuanto salen muchos egresados a nivel nacional. Entonces, es imposible que de una manera regulatoria, con base en la evolución, se pueda controlar a este gremio específicamente. ¿Por qué? Porque te lo pongo como un ejemplo. Nos vamos a una institución, un CRIT, un DIF, en donde con las antiguas prácticas quien tenía la decisión de poder canalizar a un paciente, a un fisioterapeuta, a un kinesiólogo, era el médico en rehabilitación. Totalmente. Bien, entonces pongámoslo como si fuese un embudo. Adentro de la institución tenemos muchos pacientes con alguna necesidad de rehabilitación o prevención de lesiones. Fuera del hospital tenemos a muchos egresados en fisioterapia, en kinesiología, en rehabilitación. Quien decidía quién pasaba y quién no pasaba era el médico en rehabilitación. Entonces considero que justo afortunadamente hoy las competencias, y lo platicamos en una de las cápsulas anteriores, artículos ya legalmente establecidos permiten que el profesionista en rehabilitación tenga las competencias para decidir en qué momento incumbir con el paciente. Ahí todavía tenemos una limitación más que tiene que ver con la regularidad en las instituciones. Sin embargo, bueno, afortunadamente a nivel nacional no nada más están las instituciones gubernamentales, que son las que generan este embudo más, sino también las públicas, en donde ya, las privadas, en donde ya el kinesiólogo, el fisioterapeuta, el rehabilitador abre las puertas para un acceso directo del profesionista. Todo esto que te comento termina teniendo un impacto directo en lo que hoy por hoy el paciente ve o cree que el fisioterapeuta tiene o puede hacer por él. Bien, todavía estamos trabajando, pese a estos 10 años de evolución, en muchas situaciones tanto académicas como incluso de ingresos, de salarios, de regulación en nuestro gremio. ¿Por qué? Por este lastre que se traía. Que son muchísimos años, a lo que yo leía, son muchos años como de atrás. Y realmente yo lo vi, y en el artículo mencionaba la primera universidad que tuvo como tal licenciatura en fisioterapia fue la UAP, que fue la Benemérita Autónoma de Puebla, si no me equivoco. Y fue de ahí de cuando las autónomas en el año 2001 empezaron a ofertar ya como tal una licenciatura en fisioterapia, que también es caso curioso porque empezaron algunos de 3 años, y en cuestión, como usted dice, la sociedad demandaba y los planes de estudio se fueron actualizando, porque no eran los mismos planes de estudio cuando se comenzó a la actualidad. Ya inclusive pues la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, presentan un plan de estudios de 4 años, que eso es algo interesante. Y también, si uno puede ver como las materias, también se vuelve sumamente interesante el ver cómo ha cambiado desde en ese entonces ya hasta la actualidad, y también cómo las megatendencias que ahora nos abarcan, como lo es realidad virtual, inteligencia artificial y todo ese tipo de nuevas cuestiones digitales, también nosotros las tenemos que poder aprovechar y sumarlas al plan de estudios. Sí, ahí pasan cosas curiosas, y voy a retomar una pregunta que me mencionabas hace un momento. Sí, a nivel nacional hay muchas instituciones formadoras de fisioterapeutas, de kinesiólogos, de colegas. Desafortunadamente los contenidos son muy diferentes, muy variados. Incluso hay escuelas que no terminan de actualizar, pese a que es una ley o una normativa que se actualicen cada 5 años. Hay instituciones que no actualizan sus programas de estudio. O hacen y no lo hacen, por un lado.
Y por otro lado, eso que mencionas tú de las tendencias, seguramente porque estás en una institución en donde tienen esta visión. Pero realmente a nivel nacional eso no es común, ¿eh? Eso no es común. No. Yo te hablaría del 1 o del 2% exagerado, ¿eh? Totalmente. Entonces, sí, es lógico, y volvemos a lo que te comentaba, tiene que ver más por una evolución misma del ser humano incluso, a las características específicas académicas, formativas de entes gubernamentales y no gubernamentales, ¿ves? O sea, esta evolución se da por la necesidad del propio colega de crecer, de ser diferente. Y las instituciones van perdiendo ese ritmo. ¿Por qué? Porque pues no hay una organización. Esa es una realidad. La organización es muy compleja. Por nuestra historia y por nuestro lastre, cuando éramos técnicos no teníamos la obligación de crecer. Yo tenía la comodidad de que a mí me dijeran qué hacer. Totalmente. Y se acabó. Actualmente pues ya la evolución te dice otra cosa. Y desafortunadamente, por esa misma situación que no teníamos ninguna exigencia en el crecimiento, pues no nos interesaba tener una regulación, pues no nos interesaba agremiarnos, porque pues al final éramos técnicos y lo que nos daban estaba bien. Sí, totalmente. Es parte de nuestra historia, como te digo, y termina siendo nuestro lastre. Yo ahora aspiro y espero que realmente cada vez toquemos más conciencias, porque nuestra profesión, así como acabas de mencionar también, que va evolucionando a nivel formativo, a nivel incluso de horas curriculares, merece tener otro nivel a nivel profesional. ¿Qué nivel es el que usted visualiza como presidente de la federación? Que le comento, ha estado en muchísimas escuelas, miles, si puedo llegar a mencionar. ¿Qué nivel ve usted para un futuro? Ok, si nos vamos de menos a más, partimos de lo que comentabas ahorita. Hay todavía instituciones que tienen carreras de 3 años. Sin embargo, a nivel mundial, porque muchas veces creemos que esto está mal, y no es así. Muchas veces, o mejor dicho, a nivel mundial, la media de la formación en el gremio es de 4 años. ¿Okay? Aquí en México la ventaja que tenemos es que tenemos 1 año de servicio social. Totalmente. En donde a nivel mundial no existe. Entonces sí, son los mismos 4 años que estudias, en lo menos aquí en una universidad de México que tiene 3 años más el año de servicio social. Entonces entra dentro del promedio. No nos vamos ya a los que terminan teniendo 4 años y medio. Incluso hay universidades de 5 años de carrera más el año de servicio social para volverse profesionistas del gremio. Sí. Ahora, todo eso lo comento porque lo podemos meter en una misma canasta. Claro. No por tener más años estudiando vas a ser mejor profesionista. Tiene que ver con la calidad educativa, tiene que ver con los docentes, tiene que ver con el director, el coordinador, tiene que ver con la capacidad y la pasión que le metan los alumnos. Entonces, considero que si todo eso lo ponemos en una licuadora, así que lo licuamos y terminamos vertiendo, lo que sigue para el gremio, con toda la evolución otra vez que mencionamos, es empezar a vislumbrar una función, unas competencias del profesionista en donde la autonomía que genere o termine siendo total, ¿sabes? Nos vamos a meter específicamente en algo que es nuestro objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio no tiene nada que ver con ningún otro profesionista, ni siquiera con el mismo médico en rehabilitación, que es con el que luego a veces los colegas creen, o los mismos profesionistas médicos en rehabilitación creen que hay conflicto y no lo hay. Cada uno de nosotros tenemos nuestras competencias, nuestro objeto de estudio, citando a un colega llamado Eric Mendoza Mejías, termina siendo el movimiento. Bien, el movimiento para nosotros es lo que tenemos que buscar en el paciente. Con eso nosotros tenemos nuestro objeto de estudio y nuestras competencias específicas. Con eso, aplicando la autonomía que nos da actualmente el artículo 79 de la Ley General de Salud, nos da para que el día de mañana, con nuestras propias competencias, tengamos todo lo que un profesionista de la salud necesita. Si nosotros comparamos al nutriólogo, comparamos al odontólogo, comparamos al psicólogo, bueno, terminamos nosotros teniendo esa desventaja otra vez por la historia con la que nosotros evolucionamos. Claro.
Sí, es que es muy interesante lo que menciona las competencias. Inclusive también llegué a leer en estos últimos días, ya hay un marco de competencias establecido para rehabilitación según la OMS, si no mal recuerdo es del año 2020-2021, que va vinculado específicamente con la organización pues, que viene siendo de nosotros, que es la World Physiotherapy o la WP. Inclusive la WP ya también tiene como sus lineamientos, que eso me pareció como muy interesante y creo que pocas escuelas en el país lo aplican. Y qué hay competencias que se marcan a nivel mundial por la OMS y qué es lo que dice la WP, y como que, o sea, sí he visto que como que en ninguna escuela es como de, bueno, está bien. Sí, mira, en ese sentido, la WP dicta que ya todo profesionista del área de la fisioterapia, terapia física, incluso lo pone en una de sus páginas como normativa o como estatuto, independientemente del nombre, trabajamos con las mismas competencias, siendo los mismos profesionistas, tienen la libertad de hacer eso, de hacer autonomía. Algo que genera un poco, pues quisiera ser optimista, un poco de rezago en nuestro país, es que en países primermundistas, quienes dirigen, quienes regulan, quienes consideran qué planes de programas van a ir en cada una de las asignaturas, son las mismas instituciones gremiales de la fisioterapia o de la kinesiología. Aquí en México, quienes dictan o dictaminan estas competencias son la Dirección General de Profesiones, con alguno que otro profesionista especializado. Esa es la gran diferencia. ¿Quién va a saber cuál es la deficiencia o cuáles son las necesidades de la profesión si no es el profesionista mismo? Sí, exactamente. Entonces, por un lado tenemos a la WP que dicta y que dice cómo deben de ser las cosas, y por otro lado tenemos países como el nuestro que centralizando todo el conocimiento y toda la formación es un ente el que dicta y no le da la pauta a las agremiaciones para generar sinergia, a lo mejor no desplazar a los entes que actualmente nos regulan, sino generar incumbencia, una incumbencia pues que permita esta evolución. Totalmente, y pues como vemos, o sea, al final es beneficio para todos aquellos futuros profesionistas, pero sobre todo también para la sociedad, porque pues al final de cuentas los profesionistas son los que salen y dan la cara pues frente a nuestra gran profesión, que es la rehabilitación, la kinesiología, la fisioterapia. Y otra pregunta muy interesante que me gustaría realizarle es, ¿qué beneficios ve usted al trabajar multidisciplinariamente con todos los sectores que hay a nivel salud? Bueno, igual, retomamos un poquito. Si nosotros nos vamos a la historia, esta multidisciplina existía entre comillas. ¿Por qué? Porque sí nos permitían la incumbencia, sin embargo la incumbencia que podíamos tener era con base en las indicaciones que se nos daban. Sí. Bien, actualmente la multidisciplina, tomaste también al inicio del programa un punto muy específico, lo que acaba de pasar en pandemia. Totalmente. Aterrizamos tres conceptos: multidisciplina, transdisciplina, interdisciplina, o multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina en el orden específico. Sí. La multidisciplina nos permite empezar a trabajar sobre nuestro objeto de estudio, y en este caso el paciente o el usuario, de una manera en el cual podamos aterrizar todo nuestro conocimiento, toda nuestra formación y toda nuestra práctica para hacer lo que mejor sabemos hacer, que es prevenir lesiones y rehabilitar. Totalmente. Bien. De la misma manera, el nutriólogo dará las dosificaciones de alimentos, o el psicólogo hará las terapias específicas, etcétera, etcétera. Ahí, de esa manera multidisciplinaria, cada vez se nos abre más el espacio. Ojo, todavía falta mucho. A nivel legal, si tú te metes en los programas, en los proyectos nacionales, existen como incumbencia al enfermero, al nutriólogo, al psicólogo y al médico. Todavía la fisioterapia no existe dentro de los programas nacionales como profesionistas específicos necesarios para una buena salud. No existen, no están. Entonces, esto es hablar en multidisciplina. Afortunadamente, con todo y que no están, todavía, o mejor dicho, ya empiezan a considerarnos para generar ese trabajo con el paciente. Oye, ¿quién te mandó? No, pues la nutrióloga porque necesitaba esto, o porque etcétera, o el médico mismo. Hablando ya, vamos hasta el otro extremo, de transdisciplina, entendemos que cada uno con nuestras competencias debemos de generar
un trabajo en común para poder egresar o dar de alta a un paciente específico. El mejor ejemplo que nos pueden poner en la transdisciplina son, por ejemplo, los clubes deportivos. Sí. ¿Sí? Esa es la transdisciplina. La multidisciplina, como bien mencioné, en cualquier clínica en donde es que vine de visitar al nutriólogo o vine de visitar al psicólogo, bueno, y ahora yo te atiendo. Todos estamos con un mismo paciente, sin embargo el objetivo a lo mejor no es el mismo. Exactamente. Entonces, bueno, cada vez somos más convocados, cada vez somos más socorridos, afortunadamente cada vez más son los psicólogos, los nutriólogos, los médicos que saben que existimos, que saben que nuestras competencias cambiaron, que saben que actualmente ya pueden derivarnos pacientes y nosotros tendremos la libertad, con base en conocimiento científico, de poder generar alta kinésica o tratamientos o el cambio del tratamiento o incluso nuestro diagnóstico específico. Muy bien, y para ya dar una preúltima actividad, ahora estamos haciendo actividades aquí. La dinámica es la siguiente, le cuento. Yo le voy a decir una palabra y usted me va a tener que decir con una sola palabra qué es lo que piensa. ¿Ok? ¿Sí? Sí. ¿Listo? No, a lo mejor está difícil, pero ahí vamos. No creo. Va. Ok. Kinesiología. Vamos. Salud. Necesario. Multidisciplina. Importante. Con una sola palabra te digo muchas. Es una sola, pero... Ok, entonces, ok. Evolución. Grandeza. Y prevención. Salud. Excelente. Y me gustaría terminar esta cápsula con algún consejo que le quiera dar a todos esos estudiantes que nos están escuchando, viendo, aquellos que recién acaban de egresar o que ya tienen mucho tiempo de egresados. ¿Algún consejo que usted personalmente les quisiera dar? Sí, mira, que trabajen con pasión, bien, que no se les olvide ser empáticos, que el profesionista de la salud está ahí por encima de todo lo que cualquiera pudiese pensar o debería estar ahí para servir. Independientemente de las características del paciente, el profesionista de la salud, yo estoy, como se los comento a mis chicos, chapado a la antigua, debe de estar para servir, trabajar con pasión. Entonces con esos mismos principios deben de ser éticos y exigirse en la formación. Va a haber días en los que la carrera a veces les parezca a lo mejor un poco aburrida, y eso tiene que ver mucho con el profesionista que esté encima, que esté enfrente del profesor, la pasión que les pueda transmitir. Sin embargo, bueno, independientemente de todo ese contexto, el único responsable de llegar a ser un excelente profesionista es el mismo alumno. Muy bien, pues excelente. Y pues para todos aquellos que nos están viendo, esto fue Integrando Estrategias para el Trabajo Multidisciplinario. Los nuevos retos que nos exigen en la actualidad a nosotros como profesionales del área de la salud y específicamente de la rehabilitación nos han hecho ver que trabajar en conjunto con diversos personales médicos, nutricionistas, psicológicos e inclusive nosotros, por un solo objetivo, que es mejorar el bienestar del paciente, puede llevar a tener un concepto más amplio y integral de lo que significa la salud para nosotros. Es un gusto que nos estén sintonizando como cada miércoles. Mi nombre es Rodolfo González y esto fue Global Kinexion. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Global Kinexion es patrocinado por Global University.